Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice el punto 980 del Catecismo: por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso, dice San Gregorio Nacianceno. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Bueno, como decía el Concilio de Trento, si todos los que han renacido por el bautismo tuvieran tal agradecimiento a Dios que defendieran o hubiésemos defendido con perseverancia la santidad recibida, ¿no?, por el bautismo, pues no habría sido necesaria la institución de otro sacramento distinto del bautismo, para la remisión de los pecados. Hubiese sido suficiente, ¿no?, con el bautismo. Pero como Dios es rico en misericordia, sabe bien que somos de barro, Él procuró un remedio que dé vida para quienes después del bautismo se hubieran entregado, o nos hubiésemos entregado, no por desgracia, a la esclavitud del pecado, no al poder del demonio. A saber, el sacramento de la penitencia. En su misericordia Dios también quiso dar a luz este sacramento, por el que se aplica, por este sacramento, se aplica el beneficio de la muerte de Cristo a los que hemos caído después del bautismo. Es que se presenta de alguna manera como un complemento del bautismo. Y así fue además presentado en la historia de la institución penitencial, como un complemento del bautismo. En los primeros siglos los padres llamaban al sacramento de la penitencia o de la confesión, le llamaban segundo bautismo, o también se le llamaba penitencia segunda, o también se le llamaba bautismo laborioso, o también se le llamaba segunda tabla de salvación. Segunda tabla de salvación. ¿Por qué segunda tabla de salvación? Porque en los primeros siglos en la Iglesia, la forma en la que la Iglesia administró, fijaros que la Iglesia recibió de Jesús ese poder de perdonar los pecados y Jesús les transmitió: id por todo el mundo y perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Bien, pero Jesús no explicitó a los apóstoles de qué manera habían de llevar a cabo ese sacramento que él había puesto en sus manos. Por ejemplo, Jesús no les dijo a los apóstoles con qué frecuencia debían de administrar ese sacramento. Y de hecho la Iglesia en los primeros siglos permitía la celebración del sacramento de la penitencia una única vez en la vida. Durante bastante tiempo en la Iglesia el sacramento de la penitencia era como la segunda tabla de salvación, una segunda oportunidad. Después del bautismo, al cristiano se le permitía acercarse al sacramento de la penitencia una vez en su vida. Si precisamente esto cambió es porque los cristianos, con el paso de los siglos, iban posponiendo para el momento casi final para el momento de la muerte, la recepción del sacramento de la penitencia. Entonces iba degenerando un poco pues lo que puede ser, digamos, el carisma de este sacramento, que casi se iba convirtiendo en una especie de unción de enfermos, ¿no? Porque los cristianos, claro, como tenían únicamente una posibilidad en su vida de acercarse al sacramento de la penitencia, con el paso de los siglos existía un poco como la picaresca o el peligro o la deformación de que la penitencia se fuese reservando para el último momento de la vida, ¿no? Y casi ya más que sacramento de la penitencia podía confundirse con un sacramento de unción de enfermos, ¿no? Y entonces, por ese motivo, y porque el Espíritu Santo va iluminando a su Iglesia, la Iglesia fue entendiendo que el sacramento de la penitencia era bueno, era recomendable, que pudiese ser reiterada y que pudiese acercarse no únicamente como una segunda tabla de salvación, ¿no?, sino poder ser reiterado también. Nos imaginamos que también la Iglesia, para dar este paso, se dejó iluminar por aquellas palabras de Jesús: ¿y cuántas veces has de perdonar a tu hermano? 7 veces. Y el Señor dijo: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7.
Imaginamos también que aquella palabra de Jesús iluminó a la Iglesia, ¿no? Para ir desarrollando esa penitencia que en primer momento pues era única, se celebraba una única vez en la vida, para poderla irla reiterando. Fue en los siglos VII y en el siglo VIII, ¿no? Cuando a través especialmente de la predicación de los monjes irlandeses que vinieron a Europa y misionaron a Europa, a través de los cuales se extendió la costumbre de reiterar el sacramento de la penitencia más de una vez. En los primeros siglos el sacramento de la penitencia era hecho de una manera más pública que en nuestros días. Existía lo que se llamaba el orden de los penitentes, y aquellos que pedían, ¿no?, que pedían acercarse al sacramento de la penitencia, que pedían públicamente la reconciliación con la Iglesia, ingresaban en el orden de los penitentes. Y de esa manera, pues se les pedía un tiempo de penitencia que podía durar incluso pues, determinados años, hasta que finalmente eran reconciliados en la Iglesia. Estaban también como tarifados en unas, digamos que estaba instituido en la Iglesia qué penitencias se establecían para los distintos pecados, ¿no? Y uno ingresaba en el orden de los penitentes y podía estar más tiempo o menos tiempo dependiendo de la gravedad de sus pecados. No es que la confesión del pecado fuese pública, no es que el pecado se confesase ante toda la asamblea, pero bueno, casi, porque claro, como la penitencia era pública y como todo el mundo sabía esa penitencia a qué tipo de pecado correspondía, pues de alguna manera la penitencia era mucho más pública. Mejor dicho, el sacramento de la penitencia era mucho más público de lo que es hoy en día. Se cumplía la penitencia antes de recibir la absolución, antes de ser incorporado a la Iglesia, no como ahora que nosotros recibimos la absolución y después cumplimos la penitencia. En aquel tiempo uno ingresaba en el orden de los penitentes y hasta que no hubiese cumplido su penitencia no era reconciliado, no era de nuevo aceptado a la asamblea. El orden de los penitentes no participaba de la Eucaristía, sino que se ponía, ¿no?, en la entrada de la Iglesia. En algunos lugares los penitentes se ponían incluso de rodillas a la entrada de la Iglesia, como sentido de que mientras que no cumpliesen esa etapa de purificación de penitencia no podían acceder, ¿no?, a la plena celebración del sacramento de la Eucaristía. Como os podéis imaginar, pues esto marcaba una forma muy seria de vivir el sacramento de la penitencia. Nosotros tenemos que decir que tenemos quizás el peligro de trivializar nuestras confesiones, trivializar, o también nuestras comuniones, ¿no? La Iglesia en la medida que ha permitido pues confesarse con frecuencia, que ha permitido comulgar con frecuencia, la Iglesia es consciente de que esa reiteración tiene un peligro, que ese peligro un poco de trivializar. Pero si lo ha permitido también es porque sabe que, aunque exista ese peligro, hay también una gracia muy importante, ¿no? La gracia de poder comulgar con frecuencia o de poder recibir el sacramento de la penitencia con frecuencia es un aumento de gracia muy importante. En aquel tiempo se subrayaba mucho la importancia y la trascendencia de ese momento, ¿no? Que quizás nosotros hemos quitado pues todo dramatismo a ese propósito de enmienda, y bueno, y también recordar cómo fue la penitencia en aquellos años, pues es una llamada de atención a que nuestros propósitos de enmienda y nuestros arrepentimientos sean más profundos, ¿no? A que no lo hagamos así de una manera mecánica, a que nos demos cuenta de que los primeros cristianos se lo jugaban todo, y ellos eran conscientes, ¿no?, de que se estaban jugando todo su vida, ¿no?, en esa segunda tabla de salvación, y que no podían jugar con ese sacramento, ¿no? Nosotros, sin embargo, pues tenemos ese peligro de jugar con un sacramento, ¿no? Jugar como el gato y el ratón. Y la verdad es que es bueno que a nosotros mismos digamos, oye, José Ignacio, oye, Juan, mira mira los primeros cristianos, ¿no?, esos modelos primeros que tuviste en la comunidad cristiana, cómo vivieron ese sacramento y con qué entrega y con qué fidelidad sabían que se agarraban a esa segunda tabla de salvación. A esto añadamos un comentario que también aquí se nos hace, ¿no?
dice, por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Y con la Iglesia, fijaros bien. Esto es un aspecto que a nosotros también se nos pasa bastante desapercibido. Percibimos, si es que percibimos, que pues por desgracia muchas personas olvidan esa dimensión, percibimos el que el pecado es una ofensa a Dios. Y así mucha gente te dice, bueno, yo ya le pido perdón a Dios por mi cuenta. Bueno, pero es que nos olvidamos, entre otras cosas, nos olvidamos no ya solo que Dios ha querido reconciliarnos, Él mismo, ¿no?, buscándose una mediación en la reconciliación. Y esa mediación está en la Iglesia. Dios mismo ha querido reconciliarnos en Cristo y Cristo ha querido reconciliarnos desde la Iglesia. Luego Cristo mismo ha buscado una mediación en esa reconciliación. No soy yo quien para decir, bueno, yo me reconcilio a mi manera. No, tenemos que reconciliarnos a la manera, por el camino, ¿no? Porque por otra parte no es un camino caprichoso, sino que es un camino de bien para nosotros, ¿no? Para que podamos también tener más seguridad, más certeza de haber sido perdonados. Para que podamos también, para que la Iglesia pueda discernir si el arrepentimiento es sincero. O sea, uno de los motivos por los cuales la reconciliación se hace por medio de la Iglesia, por medio de un sacerdote, es porque eso es necesario para cumplir la encomienda del Señor. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es decir, el Señor ha puesto en manos de la Iglesia la encomienda de que se discierna si hay arrepentimiento suficiente para perdonar o para no perdonar, para retener los pecados. Para eso es necesario que esa reconciliación sea por medio de la Iglesia, por medio del ministro del sacramento, del sacerdote o del obispo. Porque tiene la encomienda de Jesús de escuchar esos pecados y de discernir en esa persona si hay arrepentimiento y si hay propósito de enmienda, en cuyo caso debe de dar la absolución, o si no la hubiere, no debe de darla y debe de animarle a esa persona a que llegue al arrepentimiento, pero que no debe darle en ese momento. Esto es una cosa que pocas veces caemos en cuenta de ella, porque ahora estamos acostumbrados a que alguien vaya al confesionario y reciba casi de una manera automática la absolución, pero es que, ojo, un sacerdote, os pongo un caso concreto, ¿no? Un sacerdote que está en el sacramento, celebrando el sacramento de la penitencia, y un penitente, por ejemplo, se acusa de haber tenido unos pecados de infidelidad a su mujer, que está casado con otra mujer. Y el sacerdote, lógicamente, le debe de preguntar si está dispuesto a cortar su relación con esa segunda persona. Y le dice, no, es que esa persona me pide que me divorcie de mi mujer y yo no lo tengo claro y en el fondo no tengo claro si divorciarme de ella o seguir con la otra, porque en el fondo también le quiero. Lógicamente el sacerdote tendrá que preguntarle si está firmemente dispuesto a cortar con esa segunda persona. Y si ese penitente, aunque exprese cierta pena o cierto arrepentimiento de haber sido infiel a su mujer, si no está dispuesto a cortar con esa persona, pues es que no debe recibir el sacramento de la absolución. El sacerdote no debe darle la absolución, porque no hay un propósito de enmienda firme. Y así se aplica esa doctrina de Cristo que dice, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Uno de los motivos, pues, por los que el sacramento de la penitencia lo recibimos a través de la Iglesia y no en hilo directo con Dios, como hoy en día a veces se dice, es que Jesús encomendó a la Iglesia pues el ministerio o la encomienda de perdonar los pecados. Pero una cosa más, también hay un segundo motivo. Dice aquí, por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. A veces nos olvidamos de que nuestro pecado no solo nos enemista a Dios, ¿no? Nos enemista con Dios, sino que también nos enemista con nuestros hermanos, con la Iglesia. Nuestro pecado ha ofendido a Dios y también ha ofendido a la Iglesia, ha ofendido al cuerpo místico de Cristo. Y nosotros en el sacramento de la penitencia no solo pedimos perdón a Dios, también pedimos perdón a la Iglesia, al cuerpo místico de Cristo que hemos ofendido. Y por eso también es otro de los motivos por los que el Señor ha querido que la forma de celebración del sacramento de la penitencia sea a través de la Iglesia, a través del ministro, en el cual ministro, cuando nos confesamos, pedimos perdón a Dios
del cual es representante ese ministro. Y pedimos perdón a la Iglesia de la cual es representante ese ministro. O sea, pedimos perdón a Dios y a la Iglesia en la persona de ese ministro, el cual representa no solo a Dios, sino también representa a la Iglesia a la que hemos ofendido. Eso con frecuencia lo olvidamos. Lo olvidamos porque tenemos una visión de las cosas muy individualista y estamos muy olvidados de esa pertenencia nuestra al cuerpo místico de Cristo, esa pertenencia a la Iglesia que tenemos que tener todos. Fijaros bien hasta qué punto es así, que tenemos ocasión de verlo, ¿no? Me imagino que en la siguiente parte del catecismo, pues también esto estará ahí incluido, pero lo digo ahora que también la Iglesia, en caso de, tradicionalmente, ¿no?, en la historia de la Iglesia, cuando alguien estaba en peligro de muerte y no tenía la posibilidad de acercarse al sacramento de la penitencia, la Iglesia siempre ha recomendado pues que se hiciese el acto de contrición, ¿no? El acto de contrición lo más perfecto que se pudiese, haciendo el voto, haciendo la promesa de confesarse, pues si uno pudiese salir de ese momento de peligro en el que se encuentre, ¿no? Y también se decía, ¿no?, pues, y también se ha dicho en la tradición de la Iglesia que otra forma de complementar ese acto de contrición era la de confesar sus pecados a falta de sacerdote, pues también a un seglar, a un cristiano, a otro cristiano bautizado, del cual aunque no pudiese recibir la absolución, porque lógicamente ese cristiano no es sacerdote, sin embargo, quería él también en ese cristiano ver la Iglesia y el cuerpo místico de Cristo, al cual él había ofendido y en el cual también quería expresar su arrepentimiento. Así hizo San Ignacio de Loyola cuando veía que el combate para la defensa del castillo de Pamplona pues iba a ser verdaderamente pues eso, ¿no?, que estaban en una inferioridad de condiciones tremendas, que la posibilidad de perecer en aquel combate era muy grande, y viendo que no tenía un sacerdote para poder reconciliarse, hizo un acto de contrición y se confesó ante un soldado. Confesó sus pecados ante un soldado. Nosotros a veces empezamos a cuestionar, ¿no? Pero yo, ¿por qué tengo que confesar los pecados a un sacerdote? Y luego resulta, fijaros bien, resulta que los santos, en vez de estar razonando, ¿no?, razonando con eso, no sé, pues con esas mentalidades un poco cicateras, ¿no?, que uno parece que en vez de ser generoso está casi regateando, ¿no?, su entrega al Señor, pues resulta que los santos nos han demostrado que hasta en la expresión, ¿no?, de ese arrepentimiento y ese acto de contrición perfecto, pues han tenido hasta la diligencia, ¿no?, de haberse expresado en la petición de perdón, ya no ante un sacerdote, sino ante otro cristiano, ¿no?, que a falta de sacerdote lo quieren elegirlo como representante de ese cuerpo místico de Cristo, ¿no?, ante el cual también son conscientes de haber ofendido, y no únicamente de haber ofendido al Señor. Bien, pues este es lo que se llama la segunda tabla de salvación. El bautismo laborioso, como dice San Gregorio Nacianceno. ¿Por qué bautismo laborioso? Hombre, pues porque los catecúmenos hacían, adultos me refiero, ¿no?, porque también la Iglesia comenzó a bautizar a los niños desde los primeros momentos, pero claro, en los primeros siglos los bautismos de los adultos pues eran mayoritarios. Según la Iglesia fue creciendo, cada vez más pues pasaron a ser mayoritarios los bautismos de los niños. Pero claro, también eso fue otro motivo, lógicamente, de que el sacramento de la penitencia se reiterase. Cuando uno se había bautizado de adulto, pues hombre, era más lógico que tuviese menos ocasiones de pecar, porque de alguna manera ya había sido más consciente, más adulto en el momento de bautizarse. Claro, cuando uno se bautiza recién nacido, pues como luego en su vida vienen muchas situaciones pues que todos conocemos, que pueden ser el momento de la pubertad, de las crisis en las que a veces hay una especie de natural rebeldía en que uno se rebela frente a los valores recibidos de los padres, luego se reconcilia con ellos, ¿no? O sea, también, digamos que la administración, la evolución histórica que hubo en la administración del sacramento de la penitencia se adaptó a la evolución histórica que hubo en la administración del sacramento del bautismo. Según el bautismo se iba adelantando al inicio de la vida, pues también el sacramento de la penitencia se iba adelantando y se iba reiterando. O sea, la Iglesia recibió de Jesucristo la encomienda
de celebrar el sacramento de la penitencia, pero no recibió de Jesús pues las indicaciones concretas de cómo celebrarlo, con qué reiteración, bajo qué formas, si tenía que haber una penitencia pública, más bien una penitencia privada, si tenía que haber una orden de los penitentes, etcétera, etcétera. En cualquier caso, cuando la Iglesia habla de que es un bautismo laborioso, a lo que se refería es que el primer bautismo, el de los catecúmenos adultos, pues ellos se estaban preparando, ¿no? Intensamente, muy intensamente durante toda la Cuaresma para bautizarse en la vigilia pascual, pero a ellos no se les pedía esa penitencia, una penitencia en la que se está de alguna manera expiando sus pecados, porque se entendía que al no estar bautizados estaban plenamente, ¿no?, pues esclavos del pecado, y que iban a ser liberados, ¿no?, por una gracia de Cristo absolutamente gratuita. La penitencia, de una manera más expresa, más catalogada, más incluso catalogada según el tipo de pecados graves, etcétera, la penitencia se les pedía de una manera más catalogada a aquellos que ya estaban bautizados, pues porque se suponía evidentemente que, habiendo sido inhabitados por el Espíritu Santo, habiendo sido comprados al precio de la sangre de Cristo, debían haber sido fieles. Y se esperaba de ellos que no hubiesen sido infieles a la gracia bautismal. Y si fueron infieles al camino de la inocencia, la Iglesia les ofreció el segundo camino de la penitencia. Así pues, podríamos decir que el camino del bautismo nos vuelve a la inocencia original. Por eso podríamos llamar que es una especie de penitencia no laboriosa porque es por pura gracia, ¿no? Hombre, también la penitencia es por pura gracia, pero es una gracia en la que el Señor quiere que nosotros también, quiere suscitar en nosotros una penitencia, un caer en cuenta de que hemos sido infieles, ¿no?, a esa gracia del bautismo. Y por eso el Señor quiere que los pecados cometidos después del bautismo tengan una penitencia especial, que no la tienen en el bautismo, que en el bautismo el Señor ha querido que los pecados, quizás cayendo en cuenta de que no se le podía pedir más a alguien que no había sido insertado en Jesucristo antes del bautismo, los pecados del bautizado son perdonados sin ese concurso de la penitencia, que sin embargo sí se le pide pues al cristiano que ha pecado después del bautismo. Bien, vamos a dejar aquí ya esta reflexión. Nos seguiremos a partir del punto 981. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.